Bien, vamos a entrar en el tiempo de la meditación de la palabra, ¿no? Continuamos con este estudio, esta serie de prédicas basadas en el libro de Daniel. Y hoy estaremos viendo Daniel capítulo 5. Así que te invito a que busques ahí en tu Biblia Daniel 5. Vamos a leerlo, es difícil predicar ahí de un capítulo entero, pero vamos a ver de manera general qué nos dice este pasaje y de qué manera el Señor nos quiere hablar también para nuestra vida diaria. Daniel capítulo 5. Te invito, vamos a ponernos de pie, vamos a leer este capítulo, esta historia allí que nos cuenta el Señor en Daniel 5. ¿Sí? Amén. Dice así la palabra del Señor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Tú eres aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo a Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria.
y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni viven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los persas. Entonces mandó Belsasar venir a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Medio Persa tomó el reino, siendo de 62 años. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a nuestro buen Dios. Amado Padre, una vez más, Señor, agradecemos, Señor, que podamos estar aquí. No soy digno, Señor, de estar aquí, pero Señor, por tu gracia, por tu misericordia, te ruego una vez más, Señor, que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Que lo que hable, Señor, no venga de mí, sino venga de ti. Señor, ayúdame en esta mañana a predicar tu palabra, tu verdad, Señor. Prepara también el corazón de mis hermanos para que tu Espíritu Santo se mueva y les hable a lo más profundo de su corazón, y que no seamos meramente oidores, sino que salgamos siendo hacedores de tu verdad, la única verdad. Te alabamos, Señor. Este es tu tiempo. Glorifícate en él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Bien, mira, no sé si les pasa, pero cuando yo leo las historias de Daniel, son historias asombrosas, ¿no? Son historias, pues, ideales para contarles a nuestros niños. Están contadas de una manera narrativa, ¿no? Nos están narrando, contando de las historias que vivieron hijos de Dios en esta época. Y a veces superan toda ficción, ¿no? Superan toda ficción que nos podamos imaginar. Y la lectura del capítulo de hoy, pues esa es una de esas historias que supera toda ficción. Veremos allí cómo esa mano está transcribiendo algunas palabras y el significado para sus vidas. Pero, como dije hace un par de semanas, ¿no? Más que historias, ¿no? Narrativas que cuentan, ¿no? Sucesos que sucedieron de nuestros antepasados, el Señor nos las da en su palabra para que podamos aplicarla a nuestra vida diaria. Dice Romanos 15:4, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Todo ha sido escrito con el propósito de enseñarnos, de mantenernos firmes, viva nuestra fe, nuestra esperanza. No hay otro lugar que para Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. No sé si se han dado cuenta, pero este capítulo 5 es muy parecido al capítulo 2. Aquel capítulo en donde Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, tiene un sueño que le inquietó mucho, que le perturbó mucho, y mandó llamar a los sabios, a los caldeos, a los intérpretes, para que vinieran y dieran no solo la interpretación del sueño, sino que le dijeran también cuál había sido el sueño, porque lo había olvidado. ¿Sí? ¿Recuerdan? Muy parecido, más o menos. Ahí cambian algunos matices que veremos, pero en su conjunto es algo muy, muy parecido.
Mira, permítame empezar diciendo que también en el capítulo 1 vemos cómo el rey Nabucodonosor, esto cabe aquí resaltar, pues invade Jerusalén, ¿no? Destruye el templo, toma posesiones, ¿no? De allí del templo sagrado del Señor, trae cautivo a muchos de Jerusalén, entre ellos a Daniel y a sus amigos. Y una de las primeras cosas que hace cuando Daniel viene a Babilonia es cambiarle el nombre. ¿Recuerdan? Que le cambia el nombre a Daniel, pero también a sus amigos. Les cambia el nombre y a Daniel le pone el nombre de Belsasar, cuyo significado era Bel, que es dioses paganos te protejan, ¿no? Que los dioses paganos te protejan. Era el nuevo nombre de Daniel. Así que si Daniel hubiera aceptado esta identidad, esta nueva identidad que tenía, impuesta por estos gobernantes, por estos reyes que seguían a dioses paganos, seguramente su confianza, su convicción, su fe en Dios se hubiera desvanecido. Pero Daniel, aún lo hemos visto, ¿no? En estos domingos, Daniel se mantuvo firme en entender que él no aceptaba esa identidad, que su identidad estaba basada en Dios, en el Dios de los cielos, en su Creador. Dios no la acepta. Daniel no la acepta, sino que Daniel siempre recordó quién era y a quién pertenecía. Y se mantuvo firme en su fe, en sus convicciones, en medio de situaciones adversas. Por tanto, sus convicciones, su fe, su confianza en el Señor le ayudaron a resistir las presiones que el mundo que lo rodeaba le aplicaban para su vida. Y aquí cabe también hacer un alto y entender que de la misma manera el mundo de hoy nos puede intentar y presionar a despojarnos de nuestra verdadera identidad. Independientemente de la edad que tengamos, quizá nuestros jóvenes son más afectados directamente allí, pero cualquiera, tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad en Cristo. No basada en las circunstancias, ni en los gobernantes, ni en lo que nos quieren imponer en nuestro instituto, en nuestro trabajo, sino tener clara mi convicción, mi fe, mi confianza en Jesucristo. Identidad, la verdadera identidad. No permitas que esto suceda, porque tú eres un hijo de Dios, escogido, amado, perdonado, bendecido, creado con un propósito hermoso, precioso aquí en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver de qué manera el rey Belsasar, mira que su nombre significa también los dioses protejan al príncipe, protejan al rey, ¿no? Tenía el mismo significado de Daniel, pero este rey sí se dejó basar por esa identidad, por aquellos dioses hechos de barro, de hierro, ¿no? De madera, que dice aquí que la palabra que ni oyen, ni se mueven, ni ven, ni hacen nada. Pero él sí se dejó basar por esa identidad y vamos a ver cuál fue el final de su vida. Vemos en este capítulo 5 cómo el sucesor de Nabucodonosor, Belsasar, aprendió la dolorosa verdad de Hebreos 10:31, que dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Cayó todo el peso del juicio de Dios sobre Belsasar en tan solo una noche. Lo vamos a ver aquí, hacer un repaso muy por encima de este capítulo 5 y ver cuál fue el final de Belsasar, aquel que los dioses paganos le protegían. Bien, vemos aquí que por primera vez en lo que estamos leyendo de Daniel, Nabucodonosor ya no está como rey o como protagonista, ¿no? Nabucodonosor había muerto en el año 562 a.C. y después de muchos conflictos internos y de varios reinados de muy corto tiempo en Babilonia, llegó Belsasar. Pero ninguno de estos reyes que habían pasado en este tiempo, más o menos unos 10 años, ninguno de estos reyes eran tan buenos gobernantes como lo había sido Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre arrogante, era un hombre tibio, ¿no? Vimos cómo tenía altibajos también en todo sentido, pero también en su relación o en su conocimiento de Dios. Pero Babilonia iba poco a poco degradándose, siguiendo a sus dioses paganos, y cada vez pues, su gobierno político estaba llevando en decadencia a Babilonia. Y en este
contexto viene nuestro pasaje, el capítulo de hoy. Una Babilonia ya decayente, Belsasar siendo rey. Y dice que Belsasar ofrece una suntuosa fiesta. Una fiesta, lo puedes leer allí en el versículo 1, en donde dice que habían 1000 príncipes, ¿no? 1000 de sus príncipes, no estaban todos, con sus mujeres, sus familias, sus concubinas, y hacen una gran fiesta, una gran celebración. Quizá Belsasar quería mostrar su poder, la fama que tenía a todos sus príncipes, a todos sus súbditos, y hace allí esta gran fiesta, una fiesta de poder y de gloria para su nombre. Así que dice que allí que después de probar el vino, ¿no? Después de estar allí compartiendo vino y de la celebración, y en algún momento manda traer aquellos utensilios que Nabucodonosor había traído años atrás, utensilios sagrados del templo del Dios vivo. Y los manda a traer para que sus príncipes, para que sus invitados usaran de ellos y con ello estuvieran adorando a dioses paganos. ¿Se entiende? ¿No? Lo que Belsasar está haciendo, se está burlando del Dios vivo. Está profanando cosas sagradas del templo. Lo trae para que celebren sus invitados y para que alaben y adoren a dioses paganos, a dioses de madera, de metal, usando los utensilios sagrados del templo del Dios Todopoderoso. Vemos esto allí en el versículo 5. Mira, quizá hoy en día nosotros no hagamos lo mismo que está haciendo Belsasar, ¿no? Profanando cosas sagradas, usándolas para seguir a otros dioses. Pero aun cuando nosotros probablemente no tengamos ese tipo de actitudes rebeldes en cuanto a la reverencia a Dios de esta manera, es posible que en ocasiones sí tomemos con ligereza cosas sagradas que Dios ha dado a nuestras vidas. ¿Qué cosas sagradas nos ha dado Dios, nos da Dios para nuestra vida y nuestro caminar diario? Su palabra, por ejemplo. Y podemos tomar con ligereza su palabra como si fuera la lectura de cualquier libro o haciendo caso omiso a lo que el Señor nos está enseñando. La adoración al Señor, la oración, los tiempos de oración al Señor, podemos pasarlos desapercibidos o no oramos o no le damos la importancia de la riqueza que tiene esto y que se merece todo el honor, toda reverencia, porque es el Dios vivo, nuestro Creador. Y también podemos estar usando cosas sagradas que las convertimos en cosas comunes. Nuestro servicio al Señor. Ayer tuvimos una reunión hablando acerca del servicio. Y podemos tomar el servicio como algo común. Como voy el domingo porque me toca, porque si no me van a decir por qué no fui, o por costumbre, o porque ya es una obligación. Y eso no es servicio, es algo sagrado que el Señor nos está dando para tomarlo como algo sagrado, como reverencia y no convertirlo en algo común. ¿Me hago entender? También podemos estar haciendo lo que Belsasar, evidentemente guardando las distancias, pero también podemos estar tomando las cosas sagradas que Dios nos da como algo común, con algo sin importancia, sin reverencia, sin el honor, la alabanza que merece nuestro Señor Jesucristo, su palabra. En su incredulidad, Belsasar arrogantemente acarreó juicio terrible para su vida. No era consciente de lo que estaba haciendo. Mientras el banquete y la fiesta iba alcanzando su mayor esplendor, sucede allí un evento que quizá es de las escenas más dramáticas que yo puedo ver en toda la Biblia. Imagínense allí una gran fiesta, una gran celebración, vino, los mayores, los príncipes, sus familias allí disfrutando del honor, de la gloria, del poder del reinado de Belsasar. Cuando de repente dice en el versículo 5 y 6, puedes seguirlo ahí en tu Biblia, dice: en ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerte. Imagínate lo que está aconteciendo. En medio de esa gran fiesta aparece una mano
Una mano que empieza a transcribir, a dibujar allí en la pared del palacio algunas palabras. Y el rey, pues evidentemente entró en miedo, le entró el pánico. Dice que las rodillas le temblaban y se juntaba una a otra, ¿no? ¿Se imaginan eso ahí? El temblor, el miedo que tenía él. Así que mira, como hizo Nabucodonosor cuando fue inquietado en el capítulo 2 por el sueño, lo primero que hizo fue ¿qué? Llamar a los sabios, a los magos, a los adivinos, a los caldeos, para que interpretaran el sueño, prometiéndoles 3 cosas. Una, que les vestiría de púrpura. El púrpura era el color de los reyes. Segundo, que los vestiría, que les daría una cadena de oro que simbolizaba el alto honor. Y tercero, les prometía que aquel que interpretara este dibujo que estaba allí en la pared, le haría tercer señor del reino, ¿no? Como un tercer gobernante allí en Babilonia. Así que los sabios vienen, intentan leer la escritura, pero al igual que con Nabucodonosor no pueden interpretarla. No saben interpretarla, así que entra aún más pánico en el rey. Entra aún más miedo, más temor, y seguramente también en todos sus invitados al ver el suceso, lo que estaba ocurriendo. Pero dice allí la palabra en el versículo 10, desde el 9, que aparece la reina, ¿no? Más tranquila, más serena, ¿no? Intenta tranquilizar al rey y pedirle al rey que se calmara. Le dice: tranquilo, rey. Dice: aquí en tu reino hay un hombre, dice, que tu padre Nabucodonosor puso como jefe de todos aquellos que tú has llamado, que está por encima de ello, que tiene amplios conocimientos, inteligencia y capacidad para interpretar sueños, ¿no? Es tremendo allí como dice que tiene la sabiduría, ¿no?, de los dioses, ¿no? Daniel tenía el conocimiento y la sabiduría del Dios vivo, no de dioses hechos de madera, sino su relación, su confianza en el Señor, su búsqueda del Señor. No era él, sino Daniel, usado por Dios, el Dios Todopoderoso, para transmitir los mensajes, en esta ocasión a Belsasar, como también lo había hecho en su momento a Nabucodonosor. Así que Belsasar manda a traer a Daniel, ¿no? Le recuerda allí, le dice: ¿tú eres aquel joven traído de cautividad de Judá que trajo mi padre? Le pregunta. Y le dice: si tú eres capaz de interpretar, le vuelve a hacer estos 3 regalos que le había hecho anteriormente a los adivinos. Vestirlo de púrpura, darle una cadena de oro y ponerlo como tercer señor sobre el reino de Babilonia. Pero Daniel le dice, versículo 17, su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro. A Daniel no le interesaba lo que le pudiera dar el rey. Él estaba allí interpretando porque era su deber, era su trabajo, era su responsabilidad, pero no porque le interesara agradar al rey o obtener aquellas cosas que el rey le estaba prometiendo. Esa no era su motivación. Pero Daniel, antes de interpretarlo, le hace aquí una exhortación tremenda a Belsasar. Primero le recuerda la vida de Nabucodonosor. Que Nabucodonosor fue un gobernante importante, pero porque el Señor lo puso ahí. Porque el Dios vivo había puesto a Nabucodonosor y le había permitido conquistar y ser un gran gobernante. Pero también le dice que Nabucodonosor fue un hombre arrogante, orgulloso, y también narra allí cómo terminó su vida, lejos de Dios, ¿no? Apartado de Dios, dice, comiendo la hierba de los bueyes. Le recuerda y le dice: y Belsasar, tú viendo todo aquello, cómo el Señor ha tratado con Nabucodonosor, cómo el Señor ha tratado con los reyes de este imperio, aún así le dice: tú también has enorgullecido tu corazón. Tu corazón está lejos del Señor. Le dice allí: a pesar de saber todo esto, jamás has humillado tu corazón a Dios. No, tremendo. Dice: tú has visto, pero mira lo que estás haciendo. ¿De qué manera estás actuando? Jamás has humillado, jamás has rendido tu vida al Dios vivo. Dice: a pesar de todo esto. Belsasar sabía que Dios gobierna sobre la humanidad. Lo había visto con Nabucodonosor. Sabía que Dios había juzgado al rey anterior
por su arrogancia y por su orgullo. Pero a pesar de todas estas cosas, Belsasar no aprendió, su vida no cambió y siguió buscando y adorando a dioses paganos que ni ven, ni escuchan, ni hacían absolutamente nada. Daniel era un hombre, un joven, lleno de conocimiento y sabiduría, porque su vida y su confianza estaban totalmente rendidas al Dios de los cielos. Dice Proverbios 9:10, sobre todo teman al Señor, quien es el principio de la sabiduría. ¿Quién es el principio de la sabiduría? Santiago dice, ¿carecen de sabiduría? Pídanla. Daniel era un hombre sabio porque buscaba al Señor. Su confianza en medio de adversidades estaba en el Dios Todopoderoso. Así que después de llamarle la atención a Belsasar por su orgullo, por su arrogancia, por su indiferencia al Dios vivo, por haber profanado lo más sagrado que tenían del templo, pasa a interpretarle aquella inscripción en la pared. Y le dice lo siguiente, no vamos a entrar en detalles, pero allí dice lo que esta mano estaba escribiendo, 4 palabras, Mené, Mené, Tekel, Parsin. Y no era otra cosa que la explicación, la interpretación a este sueño, allí lo dice claramente también en el pasaje de hoy. Daniel le dice lo que era esta interpretación, le dice, los días de tu reino, Belsasar, han terminado. Y no solo su reinado, sino también su vida. Dios estaba ya dispuesto y listo para ponerle fin a su reinado. Segundo, Belsasar había sido puesto en balanza de Dios, dice allí, y fue hallado falto. El Señor puso en balanza aquellas cosas que había hecho Belsasar y definitivamente dijo, hace falta, jamás ha entregado su vida, jamás me ha buscado, ha sido falto. Y lo tercero, el reino iba a ser roto o el reino iba a ser dividido, sería entregado al imperio medo-persa. ¿Se acuerdan del sueño de Nabucodonosor y aquella estatua, no? Creada allí de oro, de barro, de metales. Pues una de las interpretaciones era que Babilonia pronto terminaría y que vendría un imperio más pequeño que se apoderaría de ella. Aquí se estaba cumpliendo. Babilonia estaba llegando a su fin. Y también, como veremos un poquito más adelante, también el reinado y la vida de Belsasar estaba terminando. Porque no podemos burlarnos, reírnos de Dios. Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, pero es un Dios de justicia también. Es un Dios justo. Y también algún día nos pondrán en su balanza. Y el Señor vendrá si somos aptos o si somos faltos. Por tanto, hemos de servir al Señor, de buscar al Señor con integridad, con humildad, reconociendo quién es Dios y reconociendo también quiénes somos nosotros y la necesidad que tenemos de Él. A pesar de la interpretación que ofreció Daniel, una interpretación muy negativa, terrible, ¿no? La interpretación que estaba haciendo Daniel para Belsasar y para el reino de Babilonia, el rey atemorizado cumplió su palabra. Cumplió aquello que había dicho y dice allí la palabra que nombró a Daniel como tercer, ¿no? Gobernante sobre el reino. Pero lo dije antes, Dios también cumplió su palabra. Lee allí el versículo 30 y 31, dice, esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del imperio. Para entonces Darío tenía 62 años. Dios es un Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas. Babilonia se estaba terminando. Belsasar estaba siendo juzgado. Antes leíamos ahí en hebreo, terrible es estar, ¿no?, ante el juicio del Dios vivo. Y Belsasar, en tan solo unas horas, había pasado de una gran fiesta a un final terrible y triste. Había hecho algo imperdonable, profanar las cosas sagradas del Señor. Le repito, el Señor también nos ha dado cosas sagradas para nuestra vida, que hemos de tratarlas como tal,
con reverencia, con la delicadeza, con la responsabilidad de lo que significa servirle y tener en posesión su palabra, la adoración que debemos rendirle a Jesucristo, a nuestro Dios, aquel Dios que está por encima de todo reinado, de todo hombre, de todo gobierno, nuestro Dios vivo, todopoderoso. Voy terminando con esto, mira. A lo largo de toda su vida, y no me cansaré de aprender cada vez más cosas de Daniel que me enseñan mucho. Evidentemente era la obra de Dios en su vida, pero a mí me enseña mucho Daniel. Y Daniel, a lo largo de su vida, Daniel vivió con integridad. Independientemente de las circunstancias que vivía, era un joven íntegro, que amaba al Señor y que en cada situación obedeció a Dios, sin ningún temor, con la confianza que tenía en Él. Y también Daniel era un joven que tenía clara su identidad. Hablé de esto un poquito al inicio. Él tenía claro quién era él, no por sus fuerzas, no por el conocimiento que él podía haber adquirido, sino porque él tenía claro que Dios estaba con él. Y que el conocimiento que tenía, que la sabiduría que tenía, provenía del Dios que estaba por encima de cualquier rey, de cualquier reinado y de cualquier imperio. Tu identidad en Cristo. ¿Quién eres tú? No basada en tu circunstancia, repito, no basado en lo que te digan los demás, sino basado en tu Creador. En quién te creó, por qué te creó y los planes que tiene para ti. Una cosa más de este pasaje que me llamó mucho la atención también y que nos enseña mucho en nuestro caminar cristiano, en nuestro servicio al Señor, es que Daniel, en cuanto el rey le ofreció cosas, él dijo que no, que se podía quedar con sus regalos, porque Daniel tenía claro que él no buscaba el agrado o el aplauso del hombre, sino él buscaba la aprobación de su Dios, de su Señor. Colosenses 3:23 y 24 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará como herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. ¿Cómo va nuestro servicio? ¿Buscamos el agrado del hombre o buscamos agradar a Dios? Hacer las cosas de buena gana, hacerlo con excelencia, con responsabilidad, con diligencia. Porque lo hago para el Dios Todopoderoso, para mi Creador, para quien merece lo mejor de lo mejor. Y si no estamos, como hizo Belsasar, tomando cosas sagradas y actuando como si fueran cosas comunes. Rindámosle nuestro servicio, nuestro tiempo, todo lo que hagamos, con toda alabanza, con toda oración, con todo reconocimiento, reconociendo quién es Él. Y reconociendo que somos privilegiados de ser parte de esta familia, que somos privilegiados de servirle. Somos privilegiados. Este Dios de Daniel, que estaba allí con Daniel, es el mismo Dios de hoy. Es el mismo Dios que está por encima de cualquier reinado, que está por encima de cualquier circunstancia. Es el mismo Dios que cumple sus promesas. Es un Dios justo. Es un Dios misericordioso. Es un Dios de amor. Es un Dios de perdón, sí. Pero también no hemos de olvidarnos que Dios es un Dios justo y que le rendiremos cuentas. Que estaremos en la balanza de allí, delante del Señor. Y como vemos y como hemos estado viendo en lo largo de esta serie de prédicas, vemos también que Dios tiene el control de cada circunstancia de sus hijos en cada momento. Dentro de su tiempo, dentro de su propósito, dentro de su voluntad, pero Dios está bajo control, aún en medio de las adversidades que tenía que vivir Daniel. Por último, Daniel era un joven humilde, muy humilde. Dice la palabra que nos humillemos delante del Señor y Él será el que nos exalte, ¿no? Estoy parafraseando. Y esto fue lo que hizo Dios en la vida de Daniel. Daniel era un joven humilde, que obedecía a su Señor, que vivía allí como un siervo más de los reyes, pero que amaba, que obedecía, que temía a su Señor, y el Señor lo iba poniendo en lugares cada vez más privilegiados. Mira, este joven que vino como esclavo
de Jerusalén, vino cautivo de Jerusalén a Babilonia, ahora era el tercer hombre, entre comillas, más importante de Babilonia. Porque el Señor lo exaltaba. Él era humilde y el Señor lo ponía en el lugar que le correspondía. Hermanos, vivamos y sirvamos de una manera humilde, no buscando el aplauso del hombre, sino agradar a nuestro Señor, a quien se merece toda honra, a quien merece toda adoración, a quien debemos servirle y buscarle con toda reverencia, porque lo que nos ha dado y el privilegio que tenemos de ser parte de esta familia y de servirle es algo sagrado. Y no podemos tratarlo de cualquier manera. Que el Señor nos ayude a vivir siendo obedientes, a vivir recordando quiénes somos en Él, a vivir quiénes somos en Él, con la identidad que tenemos en Cristo y viviendo nuestro caminar cristiano cada día, adorándole, exaltándole por lo que es Él. Nuestro Dios todopoderoso, el Dios vivo, el que está por encima de cualquier reinado y de cualquier gobierno. Gloria a Dios. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios vivo y a quien debemos rendir toda nuestra reverencia, toda nuestra adoración, porque es lo máximo, es nuestro Creador. Gloria a Dios. Acompáñame, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque aunque se han pasado miles de años, el Señor nos sigue hablando y enseñando a través de estas historias. Señor, te exaltamos en esta mañana. Te exaltamos, Padre. Porque, Señor, vemos a lo largo de la historia, vemos a lo largo de tu palabra, Señor, cómo tú siempre, Señor, has vencido. Cómo, Señor, tú siempre has tenido un propósito con cada circunstancia, aún adversas, dentro de tus hijos y dentro de tu pueblo, Señor. Vemos, Señor, también cómo tú eres un Dios justo, Señor. Celoso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir como hombres y mujeres que te temamos. Ese temor de respeto, ese temor de reverencia, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel Dios vivo que está por encima de cualquier circunstancia, que está por encima de cualquier reinado. Reconociendo quién eres tú, Señor, reconociendo quiénes somos nosotros y la necesidad que tenemos de adorarle, de postrarnos delante de ti, Señor. Una vez más, Señor, rendimos, Señor, toda nuestra alabanza, todo nuestro honor, todo nuestro reconocimiento al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios que reina, que vive desde hoy y para siempre, por todos los siglos, Señor. Te exaltamos. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.